mi correo electrónico es tal y el número de teléfono. Con esos datos nosotros ya podemos hacerles llegar todo el material a que se conecten a la página web. David, ¿cuál es la página web de la confraternidad, si tienes la bondad? Osvaldo. Perfecto, sí, con mucho gusto. Estamos ya ahorita en vivo desde la página de Facebook de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Con ese nombre estamos en Facebook y ahí también usted va a encontrar los 3 foros anteriores. Así es que podemos enviar el link por correo, pero también ustedes pueden acceder en el Facebook a nuestra página de Facebook Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Encontramos los 3 foros anteriores con diferentes temáticas y muy buenas que van a servir para una herramienta ministerial, algunos análisis y alcances que hemos hecho. Gracias a quienes nos están escribiendo ya, ¿verdad? Tenemos algunas personas desde Ambato, Esmeraldas, aquí en el Valle de los Chillos. Qué bendición. Muchas gracias a quienes nos están saludando. Qué bueno, eso nos da un feedback de saber desde dónde nos acompañan. Y una vez más, como hemos dicho, bienvenidos. Ya estamos 66 participantes y a punto de arrancar, esperando al pastor Estuardo para que pueda abrir con una oración. ¿Está la hermana Patricia de la confraternidad? David. David o Ángeles, ¿está la hermana Patricia? Hermano Estuardo. No. Sí, sabe que ella tiene problemas con el internet. A ver. Pero el pastor Estuardo tampoco se ha logrado conectar. No. Qué raro. Hermano Estuardo, podemos pasarle la palabra si les parece. Sí. Buenas tardes. Vaya. Estamos listos, hermano Estuardo, para empezar con nuestro cuarto foro de reflexión, así que es su tiempo, hermano Estuardo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Esperamos que este foro sea de mucha bendición y edificación para que las iglesias evangélicas demos lugar y el puesto que merecen las mujeres, las damas dentro del accionar de la iglesia cuando estamos en los templos, pero más cuando estamos en la sociedad y que tenemos siempre la necesidad de que también entiendan las personas que miran desde afuera, las autoridades, que también somos uno en Cristo, como siempre cantamos, y que más que en ningún momento este tiempo es un tiempo que tenemos que valorar y reconocer el aporte significativo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia Evangélica, no solamente, diría yo, en estos tiempos, sino desde que precisamente Pablo habla de una apóstol
en un momento determinado y le menciona a Febe como un apóstol, y algunos han discutido si es que fue o no fue en ese tiempo, pero ella posiblemente fue también testigo. Pablo no era testigo de la resurrección de Cristo, y sin embargo, como él mismo dice, como un abortivo, me apareció como a mí, como el último. Y sin embargo, esta mujer que se menciona ahí era una líder, ¿no? Y pensemos en Loida, en Priscila y tantas otras mujeres que se mencionan también en la palabra de Dios, que han hecho un aporte también importantísimo para el avance del evangelio en el mundo. Así que yo de todas formas siempre he creído que las mujeres tienen un rol importantísimo que desempeñar en el mundo de la iglesia evangélica, y creo que también muchas veces personas como la fundadora de la enfermería en el mundo fue una cristiana evangélica, y así podríamos nosotros mencionar de otros aportes que han hecho las mujeres dentro de las iglesias evangélicas y fuera de las iglesias evangélicas, y que han sido reconocidos no solamente por las iglesias evangélicas, sino también por la sociedad y por el mundo en general. Así que qué bueno que contemos con dos estimadas hermanas y muy reconocidas en cada uno en su accionar, para que les escuchemos y seamos edificados con la exposición de cada una de ellas. Así que Dios nos bendiga y que podamos en este momento precisamente sentir la presencia de Dios. Y yo voy a orar pidiendo que el Señor sea el que nos bendice y nos ayude también en este momento en lo que vamos a escuchar, y luego tal vez tener estos momentos que ya el hermano Pablo Ponce, que es el coordinador del Comité Cristiano de Emergencia, nos va también a hacer la presentación correspondiente. Así que voy a orar pidiendo que Dios nos bendiga en este momento. Amado Dios, yo te quiero dar gracias porque tú estás, oh Dios, para bendecirnos y para llenar con tu Espíritu Santo a cada una de las hermanas que van a exponer, Señor, en esta tarde, y esperamos que cada uno de nosotros seamos edificados, y las hermanas que nos están acompañando también puedan sentir la gracia y la presencia tuya, para que podamos valorar juntos, Señor, que es importante que te sirvamos como un pueblo, como siervos tuyos, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte a ti. Gracias, eterno Señor, para las personas que tenemos una compañera, una esposa, que también participan en la extensión del reino de Dios. Y te queremos agradecer por ello, Señor, y darte gracias por sus vidas. Bendícenos en todo momento en estas exposiciones. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Amén, hermano Estuardo. Amén, hermanas, hermanos. Saben que es un gusto el poder estar en este cuarto foro. Damos la bienvenida. Está el pastor Wilson Calvas desde Guayaquil, es el presidente del Consejo de Ancianos de Guayaquil, que agrupa a las distintas misiones del Ecuador. Así que bienvenido, hermano Wilson. Gracias, él también estuvo como ponente en el segundo foro. Les agradecemos a todos y cada uno de los cuerpos pastorales, de las organizaciones, de quienes pertenecemos a la Red Cristiana de Transformación Integral y Desarrollo Sostenible, a Redi de Guayaquil, que están conectados, a las distintas organizaciones de todo el país. David Ortega me va a ayudar más adelante, justamente haciendo el reconocimiento a todas las organizaciones que están presentes hoy en este cuarto foro. El decirles que realmente es un honor, como decía el hermano Estuardo, el tenerle a Marta Claudia Mosquera, de Cristo para las Naciones, y ella está justamente en este rato abriendo simplemente el programa de HCJB, que siempre lo ha mantenido, una persona reconocida en el mundo evangélico y de gran bendición. Y Adetzi Rodríguez es igualmente del Seminario Latinoamericano, es una pastora de muchísima trayectoria, una académica con una formación muy vasta, muy sólida, y no dudo que hoy en la tarde vamos a disfrutar de estas dos hermanas, de estas dos ponentes, realmente en lo que
es un tema que siempre nos ha llamado la atención. Es la mujer y su liderazgo en la iglesia durante y post-pandemia. Hoy más que nunca hemos visto el desarrollo que han tenido y el desempeño impecable que han tenido las mujeres alrededor del mundo entero, las primeras ministras de los países nórdicos, igualmente la primera ministra de Alemania. Ustedes van a ver en un video que dura 2 minutos y medio, 3, cómo ha sido ese desempeño de las mujeres y el liderazgo, que han hecho un contrapunto a lo que es el liderazgo de los hombres, los primeros ministros o presidentes en el mundo. Está reconocida que el desempeño que han tenido las mujeres ha sido muy superior al desempeño de los varones en esta pandemia. Así que igualmente, el simplemente reconocer que, como decía el hermano Estuardo, como que nuestra formación más es leerle y seguirle a Pablo y no a Jesús mismo. Jesús siempre estuvo rodeado de mujeres que le apoyaron en toda su trayectoria de vida y lograron realmente cosas excepcionales. Así que estamos convencidos que esta formación, digamos, o más bien esta deformación tan machista que hemos tenido en toda la sociedad, no estoy diciendo en el país, en Ecuador, sino en general, pero también en las iglesias, poco a poco van abriéndose campo las hermanas lideresas, las hermanas pastoras, y han hecho tanto bien con su participación, no solo a la iglesia, sino a la comunidad en general del país, el animarles, como estas dos lideresas que les vamos a escuchar, a que muchas más mujeres puedan tomar un protagonismo dentro de lo que es la iglesia evangélica y la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, hermanas, por estar conectadas. Gracias a todos los hermanos por estar presentes. En este momento tenemos 91 participantes y es una bendición. Con esto vamos a abrir la participación de la hermana precisamente Yadetsi Rodríguez, simplemente para decirles que tienen 15 minutos de participación cada una de las hermanas. Vamos a oírle luego a Marta Claudia Mosquera y abrimos un espacio de preguntas a 10 hermanos, ojalá tengamos un poquito más de tiempo, de 3 minutos cada uno. Cuando vaya a aproximarse los últimos 30 segundos, 15 segundos, David Ortega o Ángeles Burneo les van a decir, hermano, está por concluir tu intervención, para dar opción a la mayor cantidad de hermanos en su participación. Hacen la pregunta y luego al finalizar las 10 intervenciones, las dos hermanas ponentes van a darles respuesta directamente a las preguntas. Pueden ser directamente a cada una de las ponentes o puede ser una pregunta para que cualquiera de las dos pueda contestar. Así que empezamos en este momento. Y como decía justamente David Ortega, está este foro transmitiéndose directamente por Facebook Live de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. La semana anterior llegamos a 540 personas y estuvimos conectados alrededor de 100 personas. Así que realmente es una bendición para nosotros como Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, como Comité Cristiano de Emergencias, como Consejo de Ancianos del Ecuador, como cuerpos pastorales del país, de Pichincha, de todas las, y las distintas redes, estar en este cuarto foro. Que Dios bendiga a nuestras ponentes y es tu tiempo, hermana Yadetsi, para que tú tengas la bondad de exponernos tu ponencia. Estimado Pablito, el video que solicitaste proyectar, ¿lo proyectamos Tienes ahora? razón, a ver. Ahora, este rato, proyectale, por favor. Ok, listo. Gracias, Osvaldo. Son países que están dispersos por todo el mundo. Uno está en el corazón de Europa, otro en Asia y otro forma parte del Pacífico Sur. Sin embargo, tienen una cosa en común. Están dirigidos por mujeres y han tenido un buen desempeño ante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo lo han hecho? Florencia Vial con el informe.
Representan menos del 7% de los líderes mundiales, pero en medio de esta pandemia se han hecho notar con creces. Mujeres al mando de sus países que han tomado medidas tempranas y eficientes, como el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien realizó pruebas generalizadas, cerró las fronteras del país y exigió que todos los trabajadores no esenciales se quedaran en su casa. El resultado, solo 9 muertes y cerca de 1.300 casos de contagio, además de medidas como esta. Puedo confirmar que tanto yo como los ministros de gobierno y los jefes ejecutivos del servicio público tendremos un recorte salarial del 20% durante los próximos 6 meses. En Alemania, la canciller Angela Merkel ha visto elevar sus índices de aprobación debido a su manejo capaz de la pandemia. El país ha registrado el programa de pruebas a mayor escala en Europa, realizando 350.000 pruebas cada semana, lo que ha permitido detectar temprano el virus para aislar y tratar a los pacientes de manera eficiente. Los factores que determinan este éxito se están moviendo en la dirección correcta, pero no tenemos mucho margen de maniobra. Debemos mantenernos enfocados y seguir adelante. Medidas de detección temprana que también implementó la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien ordenó en diciembre que se inspeccionaran todos los aviones que llegaban desde Wuhan, además de otras 124 medidas para bloquear la propagación sin tener que recurrir a las restricciones totales, entre ellas establecer un centro de mando epidémico, aumentar la producción de equipos de protección y limitar todos los vuelos desde China continental. Ahora incluso están enviando mascarillas a otros países. Pero de Asia al extremo norte de Europa, el liderazgo femenino se mantiene. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, de 34 años, es la líder más joven del mundo y tiene un índice de aprobación del 85% por su preparación para la pandemia. Mientras que la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, está poniendo a disposición de toda la ciudadanía pruebas gratuitas de coronavirus, pero además aleatorias para personas asintomáticas. Mostrándose cercana pero con instrucciones claras, la primera ministra danesa Mette Frederiksen fue ampliamente elogiada por cerrar de manera temprana las fronteras de su país, los jardines infantiles, los colegios y las reuniones de más de 10 personas. Medidas similares a las adoptadas por su homóloga de Noruega, Erna Solberg, quien además tuvo la innovadora idea de utilizar la televisión para aclarar las dudas de los niños. Todavía falta para que todo vuelva a la normalidad. ¿Cuánto tiempo será? No lo sabemos. Pero trabajamos constantemente para aprender sobre el coronavirus, para establecer reglas correctas para Noruega. Todas democracias multipartidistas con altos niveles de confianza pública en sus gobiernos y que han contenido la pandemia a través de una intervención científica temprana. Mujeres al mando que posicionaron como prioridad las pruebas generalizadas, un fácil acceso a tratamiento médico de calidad, rastreo riguroso de contactos y restricciones de las reuniones sociales. Medidas que en el mundo han dado resultado. Hasta aquí es este video que realmente nos impresiona del gran manejo que han hecho las primeras ministras y las mujeres en general, apenas siendo el 6% de las lideresas en el mundo. Así que no dudamos la importancia que tienen ustedes, hermanas lideresas, en la iglesia y en general en nuestra comunidad y sociedad. Ahora sí le damos la bienvenida a Yadetsi Rodríguez con su ponencia. Hermana querida, es tu tiempo. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse, pastores y pastoras, Dios les bendiga. Es un placer participar de este foro y Marta Claudia recibe también un saludo muy especial. Me han pedido que aborde el tema de la mujer desde la perspectiva social y eclesial. No soy socióloga, soy pastora y biblista, pero la realidad es obvia y está ante nuestros ojos. Hablaré entonces desde lo que observo, desde las noticias diarias en la televisión y además el contexto de los miembros de la iglesia. Estaba pensando en que se ha establecido un día para la mujer. ¿Dónde está el Día del Hombre?
Se han pensado en temas específicos sobre la mujer. ¿Dónde están los temas específicos que traten sobre los hombres? No hay. ¿Por qué? ¿No será que aunque decimos que ya es un tema superado entre hombres y mujeres, no lo está? Sino que más bien está revelando que aún existe una cultura dominante del hombre sobre la mujer. Como dije al principio, esta pequeña participación trata sobre el liderazgo en lo social y en lo eclesial. Pero la mujer, por muchos siglos, ha sido silenciada, abusada, violentada, discriminada por una cultura patriarcal y masculina, especialmente esta última mencionada, pues es una cuestión de poder y de violencia en todos los niveles. Se ha considerado que el hombre tiene la potestad de someter o dominar a la mujer. Además, por esta misma razón, algunos hombres se han considerado más intelectuales y mejores en los niveles laborales y económicos e incluso mejores en los espacios religiosos. Los hombres siempre se han aferrado a esto. La mujer es como una amenaza, así que defienden lo que consideran poder con la violencia. Antes del texto bíblico ponerse por escrito, la mujer era invisibilizada. En los tiempos de Jesús, la situación no mejoró, aunque Jesús la trató con dignidad, y eso lo vemos en algunos textos del Nuevo Testamento. Al momento de la escritura del texto bíblico, por escribirse en medio de un contexto androcéntrico, fue desapareciendo también la voz de la mujer. La idea de inferioridad para la mujer es adoptada por los padres de la iglesia también. Pero debo decir que la interpretación de algunos padres fue alegórica, en muchas ocasiones totalmente opuesta al sentido propio del texto, por lo que esta interpretación de los padres es subjetiva, pensando exclusivamente en la cita de Tomás de Aquino, cuando decía que es sobre la mujer que no es imagen de Dios. Crisóstomo, cuando decía que toda la raza femenina había pecado. Para Tertuliano, que la mujer alteró la imagen de Dios. Para San Agustín, que especula que la serpiente tentó a Eva porque Adán era invulnerable. Luego surgen todas las interpretaciones que se han dado de algunos textos bíblicos, especialmente de las cartas o epístolas paulinas, como la de Efesios, donde está la frase que dice: la mujer se sujeta a su marido. En este sentido, el liderazgo de la mujer se ha visto entonces opacada. No está en discusión si la mujer tiene liderazgo o no, porque yo parto del hecho de que la mujer tiene el liderazgo, pero este liderazgo se ha visto opacado. Muchos dicen que es una situación que ha cambiado en los últimos años. Sin embargo, quisiera plantear sobre la mesa algunos puntos desde lo social y desde lo eclesial. Desde la perspectiva social, en estos tiempos de pandemia y de cuarentena también, el liderazgo de la mujer se ha hecho visible en lo social. Sin embargo, ha tenido sus pros y sus contras. Fíjense ustedes que ha habido un incremento de las tareas de la casa. Esto es algo que de por sí la mujer lo ha asumido siempre. Pero en tiempos de pandemia y de cuarentena se ha incrementado, lo que produce cansancio físico y emocional, además del estrés que genera. No estoy segura de que todos los miembros de la familia les colaboren a algunas o ciertas mujeres. De hecho, en muchos casos, la mujer se convierte en una especie de sirviente para el resto de los miembros. El INEC o el Instituto de Estadísticas y Censos ha dicho que la labor de las mujeres en el hogar en este tiempo se ubica, escuchen bien, se ubica en el 70%, a diferencia de los hombres, y sin remuneración. Esto es una primera cosa a tocar, el incremento de las tareas en el hogar. La segunda cosa es la maternidad y el tema escolar. La mujer ha asumido su maternidad con responsabilidad. Sin embargo,
con la situación de las clases virtuales, de escuelas, de colegios, la madre ha tenido que duplicar su tiempo para invertirlo y sentarse horas en ayudar a sus hijos con las tareas. Precisamente ayer hablaba con una amiga sobre este tema y me contaba lo difícil que está siendo para ella este tiempo justamente con los hijos, las tareas y toda la carga que tiene. No era que no lo hacían antes, sino que ahora se ha duplicado junto con las tareas del hogar. Una tercera cosa es esa visibilidad como trabajadora. La mujer ha entendido que el trabajo es parte de su desarrollo personal y bienestar para la familia. Pero como también es bueno saber que hay espacios, ¿no? que se abren para que la mujer se desenvuelva como trabajadora en muchos campos. Se ha hecho mucho más visible en este tiempo su desempeño en los mercados, en las tiendas, en las farmacias, en el teletrabajo desde sus casas. El RTV, que es la Corporación de Radio y Televisión de España, manifestó que en todo el mundo, las mujeres son el 70% del personal sanitario. Son las mujeres en su mayoría las enfermeras, las médicos, además de que son en su mayoría las que trabajan en la cocina, las que trabajan en la lavandería, las que trabajan en la limpieza de los hospitales, por lo que son más propensas a este contagio. A esto se añade la angustia que sienten ellas al llegar a su casa y tomar todas las prevenciones para no el contagio en su familia. Por otra parte, tenemos la maternidad en el COVID-19. Mujeres han dado vida en medio de tanta muerte. Si hay algo asombroso que Dios dio a las mujeres, es el traer vida, el don de ser madres. En medio de tanta muerte, de tanta incertidumbre, la mujer ha traído esperanza. Sin embargo, a esa alegría se une el miedo de dar a luz cuando los hospitales están colapsados, las condiciones médicas y sanitarias no son las mejores. Y el miedo a que su bebé no se contagie. Las noticias han registrado el nacimiento de algunos bebés ayudados en esta labor por los policías en algunas ciudades de aquí del Ecuador. Pero a todo esto que yo voy diciendo se unen los problemas sociales graves ahora, como por ejemplo la violencia doméstica, aún a pesar del liderazgo que la mujer está ejerciendo en la sociedad. En la violencia doméstica, en el mes de abril, el director del ECU 911 informó que se había recibido más de 10.000 llamadas pidiendo auxilio por violencia doméstica, mujeres y niños. El promedio es de 240 llamadas por día. Tal vez la desesperación por la situación, el encierro, los enojos por falta de trabajo sean razones para quienes lo hacen. Pero la verdad es que nada lo justifica. No es que no lo había, sino que ahora es más visible la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. A esto se une el femicidio. El Universo informó hace algunas horas que 11 mujeres, entre ellas 2 niñas menores de 5 años, habrían muerto de forma violenta durante las últimas semanas de confinamiento en el Ecuador por la pandemia del coronavirus. No es que no había, lo había y sigue habiendo. Es probable que haya habido incluso femicidio en estos días y que no se hayan registrado, pues la atención está en el COVID-19. A esto se une el desempleo de mujeres. El Universo del 23 de abril informó que actualmente las mujeres ganan alrededor de 1/5 menos que los hombres en el mundo. Y la crisis económica podría provocar que ellas pierdan unos 25 millones de empleos, señala también la Organización Internacional del Trabajo. Seguramente Ecuador no será la excepción ante la situación económica que estamos viviendo. Ante esto, ya hay mujeres desempleadas, por lo que ellas han optado por el emprendimiento casero, fabricando mascarillas, haciendo desayunos para fechas especiales
ofreciendo frutas y carnes a domicilio. Fíjense ustedes que la semana anterior, 3 mujeres tocaron a mi puerta, a la puerta de mi casa, ofreciendo sus servicios. Y además, a todo esto se unen los embarazos no deseados. Esto debido a la violencia y abusos sexuales durante la cuarentena. Entonces, aquí dos preguntas que para mí son esenciales. ¿Cómo reaccionará la Iglesia frente a esta situación social hacia las mujeres? Número 2, hemos caído en cuenta que muchas de las mujeres de nuestras iglesias podrían estar experimentando algunas de estas situaciones mencionadas anteriormente. Nuestras mujeres en las iglesias, pastores, pastoras, hermanos y hermanas, no son extraterrestres, son madres, son trabajadoras, tienen hijos, pero aún así también desarrollan un liderazgo dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia se ha visto también este liderazgo, desde la perspectiva eclesial se ha visto su liderazgo. Fíjense ustedes que ha sido muy prominente el tema del liderazgo de la mujer en los grupos pequeños en este tiempo, en vista de que las iglesias no han podido reunirse en sus templos físicos o edificios. Muchas congregaciones han optado por dar más relevancia a los grupos pequeños o células en casa. Muchas de las líderes o quienes dirigen estos grupos son mujeres, son las que coordinan, invitan a las reuniones por Zoom u otro medio. Y esto me hace recordar a Apia. Apia, la mujer mencionada en la carta a Filemón. En la sociedad que no era visible esta mujer, pero en la comunidad, en la casa, sí era visible, con un fuerte liderazgo al igual que los hombres. Es la única mujer que menciona Pablo en esta carta. Probablemente algunos de ustedes estarán pensando, es que era la esposa de Filemón. Eso no dice el texto bíblico, no dice la carta. Esto ha sido más una interpretación nuestra. Pero además del liderazgo que han ejercido los grupos pequeños, también se ha visto de manera relevante a las mujeres en las redes en este tiempo. Desde que comenzó esta cuarentena, he visto una cantidad de mujeres predicando, enseñando, cantando, orando en las redes sociales. Y si a alguna mujer le dijeron, cállate en la congregación, de seguro que no se ha callado en las redes. En las redes se ha evidenciado incluso en este tiempo que se han acortado las posiciones, las etiquetas, las tradiciones, las estructuras. Además de eso, hermana, pensemos faltan en mujeres. 3 minutos. Gracias. 3 minutos te faltan. Gracias. En el servicio social. No sé en sus iglesias, pero en los contextos en los que me he movido con algunas iglesias en el Ecuador, son las mujeres las que llevan el servicio social, visitando en hospitales, recogiendo ropa para niños, haciendo fundas de víveres para los más necesitados, y esta cuarentena no es la excepción. ¿Y qué es de la teleconsejería? Aquellas que como no se puede salir, no se puede uno movilizar, se ha implementado la teleconsejería de mujeres a mujeres que han pasado por diferentes situaciones. Lo están haciendo pastoras, equipos de trabajo de consejerías, de amigas a amigas. Esto sí se ha hecho visible. Y se ha hecho visible entonces el liderazgo de la mujer en este tiempo. Ahora la iglesia tiene que bregar con una fuerte realidad social en relación a las mujeres. Y las mujeres mismas, dentro de su liderazgo, también deben considerar esta realidad social. Por lo tanto, no me atrevo a formular categóricamente qué es lo que se debe hacer en relación al liderazgo de la iglesia y de la mujer en estos tiempos, porque aunque estos problemas sociales no son nuevos, el tema de la pandemia y el tema de la cuarentena sí son nuevos. Sin embargo, me gustaría poner algunas ideas sobre la mesa. Una, que de seguro las mujeres van a optar por lo que se llama sororidad. Esa hermandad entre mujeres, esa experiencia profunda en la vida. Y es así, probablemente van a establecerse relaciones, redes de ayuda, de hermandad, las unas con las otras. 2, que la iglesia debería crear más comunidad. Fíjense ustedes que Ariel Calderón, haciendo un estudio en el 2014 de por qué las mujeres se convierten al pentecostalismo, dijo que ante la violencia doméstica, la mujer busca sentido y seguridad para interpretar su mundo
Y cuando llegan a una iglesia pentecostal se apoyan y entiende que hay seguridad allí. Entonces, la importancia del vivir juntos y crear comunidad. Y 3, el predicar con otros lentes, ya no con esos lentes espiritualistas de diablos, de demonios, ideas escatológicas, de asustando a la gente con que estas son señales del fin del mundo. Cuando hay tantas mujeres violentadas, desempleadas, con embarazos no deseados, entonces deberíamos predicar más bien desde el lente del compromiso de los unos de los otros y de las relaciones horizontales. 4, fomentar la educación desde nuestras casas e iglesias para que no hayan estos prejuicios entre hombres y mujeres y sembrar el concepto de comunidad igualitaria. Y lo último, trabajar en una adecuada interpretación bíblica que nos hace falta en nuestras iglesias y en esa relación de liderazgo con la mujer, sabiendo que hay voz en la mujer y que las mujeres a sí mismas deben aprender a leer la Biblia desde los ojos, lentes de la mujer, entendiendo que tienen voz, que tienen liderazgo y que son las Déboras en este tiempo de pandemia y cuarentena. En conclusión, entonces, sí ha habido liderazgo de la mujer en la sociedad y en la iglesia, pero se ha visto empañada por los problemas sociales, del poder del dominio masculino. Sí hay liderazgo en la iglesia, pero ellas mismas están siendo afectadas por estos problemas sociales. Así que está la misión y la iglesia debe crear entonces una comunidad de igualdad y de hermandad y proveer entonces una pastoral, las mujeres para ellas mismas y también para otros, como la iglesia también debe proveerlo en los tiempos que estamos viviendo. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias, Yadet. Si tienes fuerza, tienes realmente convencimiento. Te felicito, hermana. Espectacular. Gracias. Tu ponencia. De todo corazón. Gracias. Hermana Marta Claudia Mosquera, te vamos a escuchar. Es ahora tu tiempo, tienes 15 minutos. Yo te diré cuando te falten 3 minutos. Adelante, hermana querida. Ok. Con todos, buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas, pastores, pastoras, donde quiera que estén. Buenas tardes y un privilegio estar aquí. Al igual y un saludo muy fuerte también para Yaretsi, totalmente de acuerdo. La mujer ha tenido un liderazgo y creo y estoy totalmente convencida que en el diseño de Dios, desde el inicio siempre ha estado la mujer y creo que aún la forma en que nos creó Dios es súper diferente para complementarnos, para no competir, sino complementarnos. Yo creo que hay 3 bases históricas en donde Dios nos regresa a sus diseños. Nunca ha cambiado el diseño de Dios. Hemos nosotros no entendido el diseño de Dios. Desde el Génesis, claramente la palabra dice que mujer y hombre fueron creados, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios bendice al varón, bendice a la mujer en Génesis 1:28. Nos da exactamente las mismas instrucciones. Fructifiquen, es decir, maduren y den fruto. Multiplíquense, es decir, biológicamente, pero también la influencia y ejerzan dominio y autoridad. Este es el plan de Dios glorioso, el ser humano representando a Dios delante de toda la creación. Cuando viene la caída, bueno, ahí es donde nace el machismo y ahí es donde nace el matriarcado. Pero vamos a continuar viendo históricamente, a lo largo de la historia, Dios permite el liderazgo de la mujer a pesar de ser una sociedad patriarcal, la sociedad judía y en la antigüedad, Dios lo permite y vemos incluso 2 libros de la Biblia que llevan el nombre de mujeres, Ruth, Esther, y vemos mujeres como fueron claves. Hasta el día de hoy se festeja la fiesta del Purim por una mujer que tuvo la valentía. A lo largo de la historia Dios ha tratado de resurgir ese diseño y para mí como mujer el momento más glorioso de la dignificación de Dios a la mujer aparte de la creación, es en el momento en que Jesús nace. Siendo el Hijo de Dios, pudo haber nacido como Dios haya escogido, pero como su diseño es perfecto, nació del vientre de una mujer y fue entregado a un matrimonio. Qué glorioso, a un papá adoptivo y a una mamá.
Ese es el diseño de Dios, complementarse, caminar juntos, unidos. Y es glorioso porque para mí es el privilegio más grande que Dios da a la mujer en toda parte del plan de redención. Glorioso. Y nace la iglesia primitiva, como nos explicaba Yaretze, ¿verdad? En esos, así como ella dice ahorita, nos hemos volcado a las casas y somos las mujeres las que administramos las casas. De hecho, es bíblico. Ahí, ¿verdad? La Biblia dice claramente, si no me equivoco, es en Timoteo, que las mujeres gobiernen bien su casa, ¿verdad? Que administren bien su casa. Y claro, pues cuando nació la iglesia primitiva, nació en casas. Y la Biblia nos da varios nombres de mujeres que estando en casas, ellas se encargaban de la promoción de los grupos en casa, se encargaban de mantener los grupos en casa, y obviamente los discípulos podían salir, los apóstoles salían a las puertas del templo, a las sinagogas, pero las mujeres mantenían la vida espiritual en los grupos en casa. De hecho, la idea griega y la idea romana, cuando nace la iglesia primitiva, es precisamente que somos las mujeres quienes mantenemos el fuego del hogar, y esto no cambió en el nacimiento de la iglesia. Fuimos las mujeres las que fueron las que estuvieron manteniendo, ¿verdad? Esa vida espiritual, esa vida de comunidad, esa vida de unas con otras y unos con otros. Entonces vemos que por malas interpretaciones, primero, desde mi punto de vista, no tener un corazón sano, y por ignorancia a lo largo de la historia se sigue afectando el liderazgo de la mujer, que nunca dejó de existir, porque Dios permitió que su diseño se mantenga, aunque fueron pequeños brotes, no en la plenitud que Dios lo había diseñado y lo había establecido. Y en una de estas gloriosas y maravillas, ¿verdad?, que Dios permite el liderazgo de la mujer, vemos que hay una interpretación que es más por el pensamiento que predominaba tanto grecorromano como el pensamiento judío ortodoxo. Si tú miras, fíjate que en la iglesia primitiva, cuando habla de los judíos que se convierten hebreos, los judíos que se convierten, que venían más de la tradición hebrea y que vivían en Jerusalén, incluso dudaban los gentiles no se tuvieran que circuncidar. Incluso dudaban porque querían imponer su estilo de vida, su estilo de hacer religión, su estilo, su pensamiento, y querían añadir el evangelio. Y gracias a Dios por un Pablo que se puso fuerte, gracias a Dios por ese movimiento que detuvo, y por el primer concilio, a ver, esto no, esto sí. Se mantuvo, pero en la iglesia ves lo mismo. Los judíos que no estaban en Jerusalén, los judíos que estaban en otras comunidades, que los judíos que no solo hablaban hebreo, sino también griego, y de hecho su modo de hablar era más en griego por los países o por las ciudades donde ellos estaban, ellos fueron más flexibles en cuanto al liderazgo de la mujer, porque no tenían esa tradición tan fuerte. Vemos ahí en Hechos que aparece cómo habla de que las hijas de Felipe profetizaban, y vemos cómo el plan de Dios fue tan glorioso pensando en la mujer, que en el derramamiento del Espíritu Santo, que literalmente Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1 me dice que estaban mujeres, e incluye a la madre de Jesús. Mujeres. ¿Por qué? Porque Dios quería usar a las mujeres, entonces, y nos quiere seguir usando. El liderazgo de la mujer jamás ha estado en duda con respecto al texto bíblico. Incluso en Génesis, cuando la Biblia detalla en Génesis 2 la creación de la mujer, literalmente, cuando dice que la mujer es tomada del hombre y que es ayuda idónea, en el original se refiere a lo perfecto, lo adecuado para complementar. No habla de una ayuda abajo, no habla de que el jefe gana más que el ayudante, no habla de eso. La idea del texto es que es lo adecuado y perfecto para complementarse. ¡Qué cambio! Es diferente que mi esposo me mire
como lo adecuado y perfecto para poder caminar juntos, no solamente en el hogar, sino en la vida, es muy diferente a la idea de que pues ayúdame en lo que yo no puedo o en lo que no me gusta. Es muy diferente la idea. Igual en Efesios 5, cuando se habla, y en dos veces en las cartas paulinas, de que el hombre es cabeza de la mujer, no se refiere a cabeza en un sentido autoridad, literalmente se refiere a cabeza en un sentido de origen, en un sentido de que la mujer procede del hombre, es en un sentido como decir el río tiene su cabecera. ¿Qué significa que el río tenga una cabecera? Que tiene un punto de origen, un punto donde nace y un punto de donde fluye todo para formar ese gran río, pero tuvo un chiquitito, un origen. Igual, de la misma manera, se refiere a que el hombre es la cabeza de la mujer, porque la mujer procede del hombre, pero no en un sentido de jerarquía, sino en un sentido de primero fue el hombre y de ahí fue tomado la mujer. Y me fascina porque aquí sí Pablo lo aclara en 1 Corintios 11, lo pueden leer después del 11 y 12, Pablo lo aclara y lo aclara hermoso porque dice que la mujer pues procede del hombre, que primero fue creado el hombre, pero el 12 dice así como el hombre también procede de la mujer o nace de una mujer, no procede, nace de una mujer. Qué hermoso, dice, así es que no hay por qué el hombre se gloríe de la mujer, ni hay por qué la mujer se gloríe del hombre. Y esta equivocación de pensamiento nos metió en unos prejuicios horribles que lo único que han hecho es que la iglesia nos ha enseñado más a competir que a complementarnos. Ha enseñado que como el hombre es la cabeza, la mujer tiene que ser gobernada. Olvídalo, eso fue en la caída. Génesis 3, Dios le dijo a la mujer, por cuanto el hombre, ¿verdad?, escuchó tu voz. No quiere decir que el hombre no debe escuchar la voz de la mujer. Quiere decir que no debe escuchar la voz de la mujer sobre la de Dios. Si esta es la voz de Dios, nunca va a haber ni la mujer, ni hijo, ni nadie mayor a la voz de Dios. En ese sentido, Dios le dice, por cuánto escuchaste la voz de tu mujer, más que la de Dios, ¿verdad? La escuchaste y habla de que, bueno, va a trabajar con cardos, en fin, con sudor. Y a la mujer le dice, tu deseo será para el hombre, él se enseñoreará. En la caída nació esa necesidad del hombre de enseñorearse en la mujer, pero nació en la caída, no en la nueva creación. Nació en la caída, no en el plan original. Nació en la caída, no en la dignidad que Dios le da a la mujer. Nació en la caída, no en el privilegio de que si Dios confió en la mujer para que 9 meses fuera cuna, fuera el vientre de una mujer, lo que contuviera la gloria, bueno, se despojó de su gloria, contuviera al Hijo de Dios, y no solo los 9 meses, sino también la capacidad de ser alimentado por su madre, que aún le gritaron a Jesús, benditos los pechos que te amamantaron. ¿Dónde sacamos? ¿Dónde rompimos el diseño de Dios? Por prejuicios, por ignorancia y por dolor en el corazón, por dureza en el corazón. Yo creo que cuando realmente vemos que esa fue consecuencia de la caída, pero en Jesucristo tenemos una nueva relación, una nueva naturaleza al nacer de nuevo, un nuevo concepto totalmente. Ni yo puedo, mira, nos han metido goles a los dos. Por ejemplo, al hombre, pues le han dicho que él no es tan sensible espiritualmente. Por eso las iglesias están llenas de mujeres. Y si es cierto, somos muchas. Y gracias a Dios. Pero no es cierto. ¿Cómo vas a creer que una mujer sea más sensible que un hombre? Es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque Jesús nació hombre. Y no conozco a nadie que haya caminado como Jesús. Así es que eso solo es un prejuicio que ha nacido para dividir y que no nació ni en el corazón de Dios. No, para nada, para dividir. Y por otro lado, a la mujer nos han dicho que yo me calle, que no puedo decir nada, ¿verdad? Casi que soy incompleta si no hay un hombre a mi lado, incompleta. Estoy felizmente casada, amo a mi esposo, lo honro, bendigo a mis hijos, Dios me concedió 3 hijos, todos son varones, Dios, ese fue el plan perfecto para mi vida, soy feliz, pero soy una mujer plena desde que era soltera. Y como era plena, soltera, amando a Dios, Dios me concedió un hogar para caminar juntos. Entonces, nos han metido prejuicios para competir, cuando el plan de Dios es caminar juntos. El hombre tiene un liderazgo, la mujer tiene un liderazgo y se potencializa si dejamos de competir y caminamos juntos. Se potencializa, y en estos tiempos de pandemia, yo creo que se ha evidenciado. Hay 3 cosas que son graves, y que nos ha dicho las estadísticas de otros países
que estuvieron antes que nosotros en la pandemia, como China y algunos países de Europa. La primera es que la familia fue quebrantada. Si algo necesitamos ahorita las mujeres es levantarnos a decir que el diseño de Dios de la familia prevalezca. Es poder decir que el perdón en el desgaste de la relación que se dio en la cuarentena prevalezca. Que una familia disfuncional en la cuarentena explotó, pero que en Jesucristo hay esperanza y nosotros tenemos que llevar esa esperanza. Es algo que no podemos dejar de llevar. La segunda cosa que es necesario, se ha súper incrementado la venta de medicamentos contra la depresión y la ansiedad. ¿Qué tengo que hacer? Dar la esperanza de nuestro Dios. Yo creo que necesitamos levantarnos como mujeres fuertes que podamos estar con la seguridad de que Dios es un Dios de esperanza y poder dar ese mensaje no solo en la iglesia. Es tiempo de salir y hacer la gran comisión que nunca ha cambiado. Es fuera de la iglesia. No es adentro, es afuera. Hay que ir y volver a salir y volver a decir, en Jesús hay esperanza, porque Él es el único Dios verdadero. Necesitamos darle a la gente no medicina, sino esperanza. Y es imposible dar lo que no tienes. Primero hay que vivirlo, hay que creerlo y hay que darlo. Y la tercera, que yo creo que es básico, el maltrato, que ya me antecedió en esto, Yaritzi, qué importante es hablar acerca del perdón y la protección. Y miren, la ley se debe cumplir. La Biblia dice que, por favor, respetemos a las autoridades y que cumplamos las leyes, también las leyes contra el maltrato de la mujer. Hay que enseñarlas, también las leyes. Hay que no empoderar a la mujer para competir, pero sí para protegerse. No podemos educar a nuestras mujeres diciendo, oh, hermana, solo ora. Yo sí, cuando hay una violencia, hay leyes y esas leyes se deben cumplir. Cuando hay cualquiera de que sea la violencia, hay leyes. No por eso empoderar a la mujer para usar la ley injustamente, porque Dios todo lo mira y todo lo que se siembra se cosecha. Yo siempre digo, las cosas que se hacen por venganza terminan en muerte, pero las cosas que se hacen en la honestidad y en la transparencia prevalecen. Yo creo que en este tiempo la mujer ha tenido liderazgo, Dios lo ha permitido, y creo que tenemos que dejar de competir y empezar simplemente a actuar. Creo que más que yo doy gracias a Dios por estos conversatorios previos a salir de la pandemia, pero yo creo que tenemos también ya que tener una estructura de acción, tener una línea de acción en donde vamos a trabajar juntos. Hay muchos jóvenes que necesitan un instinto, un corazón maternal que cree en ellos, que les pueda decir en medio de esta situación, sí hay esperanza. Y aunque estos meses tal vez te quedaste sin trabajo, no pudiste entrar a la universidad, sí hay esperanza. Yo siempre creo que cuando Dios nos permite vivir cosas fuertes es porque nos está entrenando para algo mayor. No es para desgastar, no es solo para llorar. Y te hablo sabiendo que me ha tocado llorar por la pérdida de un hermano, amigo, pastor, que me ha tocado estar, no estoy diciendo que estoy en un pedestal, que no pasa nada, pero gracias a Dios, que Dios es mi esperanza y que hoy más que nunca creo en Dios y hoy más que nunca elijo mi ser sal al mundo. Hoy más que nunca elijo ser la luz, porque la luz en la luz no brilla, pero en la oscuridad sí. Hoy más que nunca creo que el liderazgo de la mujer empieza cuando la mujer simplemente empieza a actuar, cuando dejamos de comprobar o de demostrar algo y se requiere un corazón que haya perdonado. Sí, yo también fui criada en un hogar en donde el machismo privaba en cierta forma, mas sin embargo yo no soy producto de mi educación, sino soy producto de mi relación con Dios. Yo creo que también las mujeres tienen que dejar de verse como víctimas y empezar a verse como lo que somos, hijas de Dios. Y no solo para sentirnos princesas, sino para establecer el reino de Dios desde todas las trincheras donde Dios me permita. Si me permite como madre, como esposa, como sí. Y si en la parte económica nos toca retos, pues vamos a caminarlos, pero vamos a caminarlo sabiendo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vamos a caminar sabiendo que estoy dando la esperanza que a mí me sostiene. Vamos a caminar sabiendo, ahora es tiempo de poner en práctica lo que hemos vivido. Creo que el liderazgo de la mujer, desde mi punto de vista y desde la palabra de Dios, no está en juego, pero necesitamos, aparte de sí, levantar una voz, ir a la acción. Y la acción es dar a conocer todo lo que Dios nos ha dado en la palabra, que la mujer perdone, porque tampoco es justo burlarse del hombre. Yo por eso siempre aclaro, Jesús nació varón, porque tampoco como mujer vamos a burlarnos. Claudia,
Perdón, no te Terminó escuché, tu Pablo. tiempo. Terminó tu tiempo, amiga mía. Ok, no hay ningún problema. Entonces, felicidades para todos, hombres y mujeres, y adelante. Sabes que, como tú decías, sin duda alguna que hay esperanza y tienes que quedarte hasta el final porque vamos a tener preguntas para ti, vamos a tener para Yadetsi igualmente preguntas. Hermanos, realmente escuchándoles a las dos es un privilegio. Hermanas queridas, muchas gracias por ese entusiasmo, esa fuerza que ustedes tienen, realmente ese liderazgo. Ustedes son lideresas y son un ejemplo en la Iglesia Evangélica de tal. Así que empezamos, David, con lo que significa las preguntas y al final hacemos el reconocimiento de todos los ministerios que están en este momento. David, por favor. Tienen la posibilidad de hacer preguntas, hermanas, hermanos, en 3 minutos. Por favor, no se pasen de 3 minutos, sean concretos en las preguntas. 15 segundos antes de terminar los 3 minutos, va a interrumpirles David Ortega, Osvaldo, para decirles que no se pasen en ese tiempo. Sigamos, por favor, David. Perfecto, muchas gracias, Pablito, muchas gracias, Yadet y Marta Claudia. Vamos a pedir aquí, vayan a hacer una pregunta que de manera unos 3 puntitos. Antes usted le da menú para levantarla. De manera a nosotros en el programa nos va a salir las preguntas que son tan gentiles, porque tenemos 115 personas en sala, no podemos de manera real, digamos, no puede levantar la manito así, saludando, sino que tiene que hacerlo de manera digital. Manito alzada, para quienes tienen algunas preguntas. De igual manera, personas, tenemos algunos pastores que nos están acompañando de ciudades, tenemos algunos bien y pastoras desde diferentes puntos de provincias, están juntas el día de hoy. Muchas gracias por ya no tenemos. Mi estimado David, ya alguien se levanta. Te voy a cortar mil disculpas, tu audio está entrecortado, no sé si tu micrófono se está cortando, no se escuchó bien. Voy a ayudarte hasta que le veas tu micrófono. La manera de alzar la mano es muy sencilla, tienen que poner clic en participantes, en el botón donde dice participantes, y van al panel que se abre con los participantes y en la parte inferior derecha está el botón que dice levantar la mano. De esa manera nosotros les vamos a poder ver para darles la palabra, porque como decía David, tenemos 115 participantes y va a ser complicado verles en pantalla. Entonces, si es que es así, nos ayudarían un montón. Y por el chat también, si alguien quiere poner yo quiero hablar, también estamos revisándolo. Ayúdale tú, Osvaldo, por favor. Sí, veo que David ya está con el micrófono bien, pero no tenemos a nadie actualmente con preguntas ni levantando la mano. Y en el chat, ahí estaba Julián Guamán preguntando. Yo vi rápido. Tenemos ahorita una pregunta de Esther. Dice, si la mujer se salva engendrando hijos, ¿qué con aquellas que no pueden tener hijos? Tal vez, Yadet, si tú como biblista pudieras responder esta pregunta. Si la mujer se salva engendrando hijos, ¿qué con aquellas que no pueden tener hijos? Esta pregunta nos hace Esther. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Querida hermana, realmente, al igual que este texto, hay que revisar su contexto. El contexto de todo texto es sumamente importante. El texto, hay textos que no podemos leerlos literalmente así como aparecen, porque responden a un contexto en particular.
está hablando del contexto donde realmente el apóstol y muchas mujeres dentro del contexto de aquellos tiempos era importante para ellas casarse, era importante para ellas tener hijos, etcétera. Pero no necesariamente hay que interpretarlo hoy como que si la mujer no tiene hijos, no se salva, porque no está hablando ahora en estos contextos. La salvación de por sí, no necesariamente por obra. Yo no me salvo por la obra de tener hijos. Y Pablo fue muy contundente en las epístolas. Yo me salvo y la salvación es por fe. Así que son dos cosas. Una, revisar el contexto entonces de aquellos tiempos. Y segundo, no literalizar los textos tal cual como aparecen. Y tercero, hay que recordar que nuestra salvación no es por obras y nuestra salvación es por fe. Quiere decir que aquellas que no han tenido hijos también son salvas. Yo no he tenido hijos, no sé si voy a tener hijos, y yo estoy segura que por fe yo soy salvo en Jesús. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos hace efectivamente Julián Huamán. Muchas gracias, Julián, por estar conectado siempre con nosotros. Dice, pregunto a todos, entonces, ¿con qué argumento bíblico y teológico muchas iglesias o denominaciones no ordenan a las mujeres como pastoras? Bueno, no sé si Marta Claudia va a querer decir algo después, pero esto realmente, la primera razón, yo diría que es y se debe al tema de las interpretaciones no adecuadas de los textos bíblicos, especialmente aquellos textos bíblicos que vienen de algunas cartas paulinas, ¿no? Y aquí es interesante porque, por ejemplo, mucho se toma a la carta de Corinto, que la mujer se calle en la congregación y todo lo demás. No necesariamente tampoco está apuntando a que la mujer no tenga un liderazgo, no tenga un ministerio y que no se le reconozca. Fíjense ustedes que en Corinto lo que pasaba era que había una gran constitución de mujeres en la comunidad y el de forma pública en aquella sociedad las mujeres no podían intervenir, no podían opinar, no podían preguntar y toda cosa debían preguntársela a sus maridos, a sus esposos en sus casas. Y en la comunidad había algunas mujeres que sí de alguna otra forma ellas querían hacerlo, ellas sentían que podían hacerlo. Y entonces ahí es cuando Pablo obviamente dice, no, si quieren preguntar algo, pregúntenle al esposo. Por favor, ahora no lo digan, sino entonces, pero hay que entender que Pablo también está respondiendo a un contexto específico donde hay un desorden dentro de la liturgia, donde hay un desorden dentro del culto. ¿Y qué hemos hecho? Hemos sacado esos textos de sus contextos y hemos hecho nuestros propios textos y aplicados a nuestros propios contextos. Y entonces se han convertido estos textos no en liberación, sino que se han convertido estos textos en opresión, y en opresión especialmente a las mujeres. Entonces les hemos dicho, no hablen, no callen, no ejerzan su ministerio, pero fíjense ustedes que en el caso de Jesús tuvo discípulas. La palabra matetes del discípulo no es solo para hombres, es para las mujeres. Y Jesús no solamente tuvo discípulos hombres, tuvo discípulas. Y estas discípulas de alguna otra forma fueron transformadas y fueron las primeras en llevar el evangelio. El mismo Pablo reconoce esto en sus cartas, como la misma Apia en la carta a Filemón, que reconoce que tiene un liderazgo fuerte tan igual como los hombres en la iglesia que se estaba reuniendo en la casa de Filemón. Entonces, yo creo que el principal problema aquí son nuestras interpretaciones de los textos. Y la segunda razón que me parece a mí es que esta cultura patriarcal y machista, masculina, todavía, por eso yo decía en mi intervención, que todavía creemos que se ha terminado, pero aún hay problemas en no darle credenciales a las mujeres, en no permitir que ellas prediquen, en permitir que ellas no ejerzan su liderazgo. ¿Por qué? Por una cultura aún masculina y machista y por la mala e inadecuada interpretación de textos bíblicos que están fuera de sus contextos.
Y quizás un poquito también añadir a lo que tú comentabas con respecto a Corintios, que Corintios era un puerto, y al ser un puerto, Corintios tenía una prostitución bastante alta. Incluso había un término que usaban entre los griegos de que todo griego tenía que ir a corintear, refiriéndose a esta vida ligera en el área sexual. Entonces, muchas personas, incluyendo mujeres que se convierten al evangelio, algunas de ellas eran ex prostitutas o incluso prostitutas en cuanto a la idolatría que involucraba dentro de los ritos paganos pues sí, el prostituirse por una cuestión de culto religioso. Entonces, Pablo ahí trata de contener no solamente que la mujer calle, sino que por favor uno profetice en orden. Fue ahí donde tantas veces dijo Dios es un Dios de orden, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y fue donde tuvo que decir ustedes parece que están solamente lechitas, no les puedo dar carne, porque estaban tratando de hacer un sincretismo con su estilo de vida anterior y de alguna manera como hacerlo, cristianizarlo. Entonces es ahí donde Pablo, porque no lo repite en otra de las epístolas tan fuerte como con los corintios, por esta situación histórica. Y a mi parecer, aparte de lo que dice Yaritzi, de la mala interpretación bíblica, yo creo que también prevalece muchísimo la dureza de corazón. Y mientras nosotros mantengamos un corazón duro, en donde tengamos que demostrar que yo soy la autoridad, para mí una ignorancia total. El concepto autoridad es ayudar a crecer. Ese es el concepto de autoridad. Y para mí lo más glorioso de Jesucristo al respecto como autoridad es que la palabra dice que no hay otro nombre como Él. Él es el nombre sobre todo nombre. No hay mayor autoridad que ha pisado esta tierra como Jesucristo. No existe, no la hay. Ese es el nombre que nos fue heredado. Pero también fue Jesús quien dijo a sus discípulos, pues ustedes harán las mismas cosas que yo. No. Aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Sabes eso qué significa? Que Él, al ser nuestra máxima autoridad, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a llegar al potencial que Dios ha puesto en nosotros. Yo creo que cuando los varones entendiésemos, y los padres, hablo de papá y mamá, entendiésemos que ese es el concepto de autoridad, entonces sí podríamos ser una autoridad conforme al corazón de Dios, que no tiene que demostrar su autoridad, solo la ejerce, nada más la ejerce. Solo quería complementar. Tenemos dos participantes que han levantado su mano de manera digital. Por favor, Nancy Ortiz, vamos a activar tu audio para que puedas, por favor, hacer tu participación o tu pregunta. Gracias. Buenas tardes, felicitándoles a las dos expositoras y me identifico mucho porque las mujeres somos muy apasionadas cuando estamos convencidas de algo y exponemos con fuerza, y eso es lo que Dios nos ha permitido exponer con fuerza durante esta pandemia en las áreas y localidades que el Señor nos ha puesto. No soy teóloga, no soy biblista, pero sí soy conocedora del derecho por áreas de mi profesión. Refiriéndome a Yadetsi Rodríguez, hablabas al inicio de los derechos de igualdad de género. Me temo que hay que tener mucho cuidado con estos términos actualmente porque se toman muy en cuenta en cuanto es a los derechos humanos. Cuando yo vine a Jesucristo entendí mucho cuando dice que Él me creó a su imagen y semejanza. Entonces dije, ok, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios lindo, Dios es un Dios inteligente y es un Dios sabio. Y me creó a su imagen y semejanza. No confundamos y no caigamos en esto de los derechos humanos que vienen para otras cosas, para arraigar de pronto nuestras convicciones y nuestras creencias como cristianos que somos. Tomar en cuenta mucho eso porque Dios ya nos dio libertad y las mujeres tenemos liderazgo. Desde que nosotros le conocemos al Señor ya tenemos liderazgo. Y me gustó mucho la exposición, Marta Claudia, cuando tú nos dijiste que nos creó como complementarios y no para competir. Cuando nos crea como complementarios nos hace para ser sujetos los unos a los otros. Dios no nos tomó de los pies del varón. Me gustó mucho tu concepto también cuando hablaste que en ese sentido, cuando dice que el hombre tiene la autoridad, es porque venimos del origen del hombre.
pero no estamos para ser pisoteadas. Ahora, ¿cuál es la situación que nosotros como mujeres yo veo en este tiempo? Es que debemos exponer nosotros también la palabra de Dios y explicar a nuestros hijos, porque esa es nuestra tarea. Si tú no eres un buen líder dentro de tu casa, no vas a ser un buen líder afuera. El liderazgo comienza desde tu casa, desde tu hogar, seas soltero, seas soltera, seas casado, comienza el liderazgo de ahí. Mi liderazgo como mujer empieza cuando yo soy una buena esposa, cuando yo soy una buena madre, cuando yo soy una buena hija, cuando yo soy una buena tía, una buena sobrina, una buena prima, cuando estoy en mi comunidad tomando ese liderazgo y afuera hay el liderazgo eficaz dentro de la comunidad cristiana, dentro de las iglesias. Entonces, yo más bien quería aportar en ese sentido y leer Primera de Timoteo también, capítulo 3. Yo vengo de una iglesia bautista y tengo mi convicción al respecto, también respecto al pastorado de la mujer, pastorado del varón, y leer ese texto. No voy a entrar en este momento porque no es el momento adecuado ni nos llamaron para esto. Solamente decirles que nosotros tenemos el liderazgo que el Señor nos dio y no somos iguales al varón. Tenemos funciones específicas y nosotros cumplimos un liderazgo diferente al del varón. No soy igual al varón, pero sí con capacidades y con dones para yo participar dentro de la iglesia y en la sociedad con la profesión y la vocación que el Señor nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Vamos en este instante a continuar. Tenemos a Ernesto o Pablito, tal vez hay espacio para las expositoras o continuamos con la... Sigamos con las preguntas, por favor, y seguimos. Perfecto. Ok, Ernesto Chuncha, por favor. Ernesto, estoy activando tu audio, por favor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas nuestras amadas expositoras. Excelente su participación, especialmente a mi amada hermana Marta Claudia. Saludo también a mi amada pastora. Lo que quisiera es hacer una acotación, mis amados. La iglesia hace 50 años era diferente. La iglesia años era sumamente diferente. Yo creo que hoy mucho más. Entonces, en este sentido, el liderazgo de las amadas hermanas de las iglesias, en todas las congregaciones, va a ser sumamente importante y Dios va a traer un cambio total, y quisiera que más bien sea la oración para todos nosotros en que podamos ser parte de ese cambio y ese resurgir. Sea también esa cadena de ayuno y oración para que nuevas líderes, yo digo personalmente porque también como pastor estoy rodeado de hermanas, pero ¿cómo están esos rezagos de que antes las hermanas poco participativas se impulsa? Y bueno, gracias al Señor, porque también hay otras siervas del Señor que están adelante y en varios órdenes muy importantes a nivel nacional. Entonces, sería el motivo de la iglesia en orar para que Dios en este tiempo de la reforma y de cambios levante poderosas mujeres como en los tiempos de la palabra de Dios. Esa es mi intervención, mis amados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Esner. Vamos a continuar. ¿Tenemos a alguien más? Déjeme identificar. Rocío Varela, por favor, adelante con tu pregunta o tu intervención. Felicitaciones a mis dos hermanas, hermoso. Lo único que me da es un honor y un gusto de poder ser parte del reino. Rocío, no se te escucha muy bien. Si te puedes acercar más, tal vez. Más ahí. No, yo agradezco que hermosas exposiciones. Es muy lindo entender que para este tiempo Dios nos ha llamado, porque en realidad hay una unción sobrenatural de las mujeres.
Me gusta esa expresión que dijo mi hermana Marta Claudia, cuando nosotros no estamos para competir con los varones, sino para complementarlo. Las mujeres somos las que damos vida, y no solo vida natural, sino también vida espiritual. Porque cuando nuestros hijos nos ven sirviendo, les inspiramos y somos una verdadera fuente de inspiración. Yo les felicito y lo único que quisiera es que la hermana Marta Claudia al final, cuando ya le cortaron la exposición, quedó con un mensaje para entregarnos y quisiera que nos completen esa idea. Cuando ella decía, gracias a Dios que Jesús nació varón, porque ahí se cortó. Y solo quisiera que por favor ella nos complete la idea. Gracias, les felicito y cuenten con nosotros. ¿Quieres que conteste, David? Sí, adelante Marta Claudia, sí, con mucho gusto, porque tenemos otras preguntas en chat. Sí, rápidamente. Yo me estaba refiriendo a no sé si fue en esa parte en donde nos han metido varios prejuicios. Por un lado, un prejuicio muy fuerte que le han metido al varón es de que no tiene la sensibilidad espiritual que tiene una mujer, porque nosotras somos obviamente más expresivas, pero en cuanto a la sensibilidad, lo mismo es un hombre que una mujer, y yo ponía, tal es así que Jesús nació hombre, y sin embargo no creo que exista nadie más sensible a la voz de Dios ni en la parte espiritual que nuestro Señor Jesús. Y por otro lado, la mujer, nos han metido el gol de que pues nosotras si no tenemos una cabeza arriba, no hay cómo servir, no hay cómo hablar, no hay cómo nada, y no hemos entendido que cuando habla de cabeza, habla de cabecera, de un origen, de una procedencia, jamás habla de una jerarquía en el sentido de un autoritarismo, ni mucho menos. Y el concepto de Jesús de autoridad es el dar la vida por otros. Yo quiero autoridad sobre mi vida, siempre y cuando esa autoridad esté dispuesto a dar la vida por mí. Y yo quiero ser autoridad sobre mis hijos y autoridad sobre todo lo que Dios me ha puesto, pero quiero ser una autoridad al estilo de Dios, que da la vida por los otros. Creo que era en este sentido. Gracias y muchas gracias por sus palabras. Qué genial. Muchas gracias, Marta Claudia. Tenemos en el chat también hay otras preguntas. Algunas personas han hecho algunos comentarios y también algunas preguntas. Si me permiten, para Yadet, si hay una pregunta, ¿cuál sería la recomendación para el cambio de mentalidad para que haya integración, igualdad, trabajo colaborativo y de valoración como seres humanos y no reconocimiento por género? Yadet, si tal vez. No la veo a Yadet. Gracias, David. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Y quería también añadir algo, recordarles que la frase que yo mencioné aquí no fueron derechos humanos. Lo que yo mencioné aquí fue comunidad igualitaria. Y creo que eso es algo que está muy allí explícito en el texto bíblico. No estoy hablando de hombres y mujeres que si son iguales o no, estoy hablando de comunidad igualitaria. Y de hecho, es importante esta pregunta que está muy conectado con esta pregunta que me están haciendo. ¿Qué hacer para fomentar esta comunidad igualitaria? Fíjense ustedes, hermanos, que yo en algún momento hablé de relaciones horizontales, de crear más comunidad y espacio donde todos podamos ser familia, no solamente los hombres, no solamente las mujeres, sino también los niños, que podamos fomentar como comunidad. En ese sentido, yo creo que es importante formar vínculos de afecto y vínculos de pertenencia entre todos, no solamente hombres, mujeres, sino todos, niños, ancianos, todos dentro de una comunidad, y que el amor, puedan haber actos de amor muy prácticos y visibles dentro de esa comunidad. Y la importancia de vivir juntos, estemos en cuarentena o no estemos en cuarentena, yo creo que es importante. Yo creo que también otra de las cosas que yo pensaba en eso era el tema de la predicación. A mí me parece sumamente importante, hermanos, porque la predicación no solamente debe quedarse en palabras. La predicación debe ser testimonio, la predicación también debe ser acción. Nosotros debemos predicar con nuestras propias acciones, con lo que hacemos, con lo que mostramos a otros, sean hombres y sean mujeres. Nuestra predicación se ha enfocado mucho
y está muy bien en el tema de predicar a Dios como esperanza, de predicar a ese Dios proveedor, de predicar a ese Dios de paz. Gloria a Dios. Yo creo que eso es parte de nuestra misión, llevar esperanza en medio de esta desesperanza, aún más en el momento que estamos viviendo. Pero nuestra predicación no solamente debe quedarse en palabras, debe ser una predicación testimoniada, porque la realidad social que estamos viviendo y que es latente en estos días, que está aún siendo más visible en relación a las mujeres, lo demanda, lo pide, lo exige de nosotros un compromiso. Fíjense ustedes que leyendo esa carta de Filemón, estaba pensando yo en esas esclavitudes. Pensamos que cuando se escribe Filemón solamente es para la esclavitud de aquel tiempo que vivía Onésimo. Pero resulta que hoy nosotros tenemos esclavitudes religiosas, esclavitudes sociales, y yo creo que es importante que esas esclavitudes que nosotros que vivimos y que con las que luchamos constantemente se disipen, llegue a una abolición para que una nueva humanidad pueda surgir, que básicamente ese fue el objetivo de Jesús al morir en la cruz. Además de fomentar, obviamente, la educación, que me parece a mí que es una acción sumamente importante desde nuestras casas, como decía una de las hermanas, con nuestros hijos y desde nuestras iglesias, como líderes y como mujeres, sobre todo a aquellas nuevas generaciones, para romper esos prejuicios que hay entre hombres y mujeres y esas peleas que hay entre hombres y mujeres, cuando realmente en Cristo Jesús no debería haber ningún tipo de barrera ni entre hombres ni mujeres, porque Jesús nos llama a una comunidad igualitaria. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Qué bien, Yade. Tenemos una pregunta para Marta Claudia y luego tenemos también personas que han levantado su mano y ya vamos a dar paso a esa. Marta Claudia, nos dicen, en términos prácticos, ministeriales y de sociedad, no de matrimonio, ¿a qué se refiere con ayuda idónea en la creación del ser humano? Yo siempre he dicho que Dios nos creó complementarios, no solamente dentro del matrimonio, sino que las diferencias que tiene la mujer, como decía una de nuestras hermanas, no solo damos a luz físicamente, también damos a luz espiritualmente, también damos a luz sueños. Mira, para mí uno de los ejemplos tremendos es Ana. Ana vivió en una revolución en donde no había, la Biblia así empieza el libro diciendo, no había ni Dios ni orden. En la época de los jueces, ahora sí que ni Dios ni ley, hacían lo que les daba la gana a cada uno. Y Ana se levanta y pide un hijo que no lo pide para ella, aunque nace de su vientre, pero lo consagra a Dios. Ahora, lo tremendo es que prácticamente la trayectoria de Samuel nació en una mujer que oraba y que primero dio a luz en el espíritu el llamado, primero dio a luz en el espíritu la vida y el propósito de Samuel, y cuando ya nació, Dios se lo concedió. ¿Qué fue Samuel? Hay que decirlo, una revolución moral trajo a esa generación. ¿Qué hizo Samuel? Abrió una escuela de profetas. No se creía tan especial, ¿verdad? Sino que abrió una escuela de profetas para que Dios se moviera con mucha gente. ¿Y qué hizo Samuel? Ungió reyes cuando ni había reyes en esa época, simplemente a Saúl y luego a David. Ahora, esto yo me doy cuenta que aún siendo yo soltera, yo tengo la capacidad de dar a luz sueños, tengo la capacidad de dar a luz la visión de Dios para mi generación, tengo la capacidad de intervenir y decir, Dios, ¿quieres que yo dé este mensaje y escribo un libro? El llamado no tiene que ver con el estado civil de una persona. Jesús era soltero, Juan el Bautista era soltero, Ana, cuando fue presentado Jesús en el templo, estaba Ana, la viuda, y era profetisa también, y era una viuda y viejita. Así es que no tiene nada que ver nada aquí el estado civil, si tú eres divorciado, no tiene nada que ver si tu vida ha sido restaurada, seas hombre. Mira, yo lo voy a decir así, una vez me dijo un pastor, después que yo prediqué en su iglesia, me dijo, hermana, yo no creo en el ministerio de la mujer. Ya estábamos comiendo. Y yo le respondí, ¿en serio? Yo tampoco, y seguí comiendo. Y me miró y me dijo, no te entiendo, ¿por qué me dices eso? Dije, yo tampoco creo en el ministerio de la mujer, ni en el ministerio del hombre. Creo en el ministerio del Espíritu Santo, usando el instrumento que Él quiera, y que los frutos sean los que den testimonio de ese ministerio. Entonces, de la misma manera, la capacidad que Dios nos dio maternal, todas estas cosas que Dios nos dio, socialmente pueden fluir, no para que tenga solo un orfanato, ni mucho menos, dar a luz el mensaje, dar a luz lo que Dios tiene, dar a luz el libro que Dios me está dando.
todo lo que Dios nos ha dado, nuestras capacidades que Dios nos ha dado, no depende del estado civil, sino nuestra potencialidad no depende del estado civil, sino de la plenitud de mi relación con Dios y mi compromiso. Perfecto, muchas gracias. No había ninguna mano levantada, pero este instante justamente el pastor Wilson David, Calvas desde David Guayaquil. justamente Wilson Calvas está alzando la mano. Ajá. Perfecto, eso estaba mencionando. Pastor Wilson, estamos escuchando. Bienvenido. Formúlenos. Muchísimas gracias. Y un saludo inicial para todos en este momento. Quería traer una pequeñísima reflexión sobre el hecho de que ayer estaba escuchando a todos los líderes, porque estamos hablando de temas post pandemia y en la pandemia, pero pude escuchar una opinión de los líderes del mundo y ellos dijeron lo siguiente: si no nos unimos, no vamos a tener una victoria contra esta pandemia. Y están hablando de una unidad porque siempre hay una ruptura entre los poderes de los gobiernos. Y anoche también escuché una larga exposición de ministros de aquí de Ecuador y autoridades y del mismo presidente. El mismo presidente dijo, si no nos unimos, no vamos a tener la victoria. Y si el mundo quiere unirse, y por eso quiero felicitar a la Confraternidad Evangélica, a Pablito, a Estuardo, que están llevando adelante este conversatorio, porque este conversatorio nos abre un paraguas donde nosotros podemos expresar y hacer conocer cuál es el trabajo de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, el Consejo Evangélico Ecuatoriano de Ancianos, el cuerpo de pastores en este tiempo. El trabajo de nosotros es haber dado pasos en la unidad. Si el mundo quiere unirse, creo que la obligación de la iglesia es de unirse ahora. Ahora la iglesia debe unirse porque eso está en el corazón de Dios. Debemos unirnos, amados hermanos, porque el Señor Jesús dijo, para que todos sean uno, Padre, como tú en mí somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo, que ahora está en pandemia, crea que Jesús vino. La razón de que el mundo va a creer que Jesús vino es porque la iglesia está unida. Si el mundo quiere unirse, es un llamado de más obligatoriedad para la iglesia de ahora unirnos. Y mi llamamiento, junto con la Confraternidad Evangélica, el cuerpo de pastores, es que ahora, amados hermanos, nos unamos, que las iglesias oren por la unidad de la iglesia y la unidad de las autoridades en este país, porque así vendrá la bendición y solución para estos problemas. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Pablito, Pablito. Sí, estamos listos. ¿Podemos darle una pregunta más, por favor? Tenemos tiempo, una pregunta más, por favor. Ya, perfecto. Claro que sí, tengo aquí, todavía me quedan algunas preguntitas, pero... Dani Díaz está levantando la mano, por si acaso, mi estimado David. Ya. Tengo una pregunta, por favor, para las panelistas. Dice, ¿cómo reivindicar a la mujer bíblicamente sin caer en el extremo de hacerle el juego al feminismo político, que es completamente contrario a la cosmovisión cristiana? Términos como el patriarcado ahora se están usando para reivindicar temas como el aborto. Cualquiera de las dos hermanas, tal vez, si desean responder. Quizás yo empezaría diciendo que la primera se requiere mujeres sanas, mujeres con un corazón sano, mujeres que hemos perdonado, igual que el hombre ha perdonado y todos hemos perdonado, pero me refiero desde un corazón de libertad. O sea, yo no puedo reivindicar por venganza ni por enojo una situación. Simplemente, número uno, cuando tengo un corazón sano. Número dos, enseñando la palabra tal cual es, con los términos que dice la palabra. Y no me refiero a lo que decía hace un ratito una de las hermanas, no me refiero a que saquemos un texto fuera de contexto y lo impongamos. Me refiero a con la idea de unidad. Tal cual decía el pastor Wilson, yo me uno totalmente. Yo creo que la esencia de Dios es la unidad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ni siquiera es un diseño, es su esencia. Y si es la esencia de Dios, donde está la presencia de Dios va a haber unidad. Entonces, si yo quiero reivindicar el rol de la mujer
desde el punto, enseñando la Biblia, si lo hago en búsqueda de la unidad y no de la competencia, en búsqueda de la unidad y no de la defensa, en búsqueda de la unidad y no de la imposición, yo creo que se va a recibir la magnitud en el corazón en el que nace. Yo estoy de acuerdo y creo fielmente que el machismo nació en la caída y fue una idea totalmente, se incrementó con el infierno ahí, y creo que el feminismo también. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo en el diseño de Dios, hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. ¿Esto qué significa? Que nuestra esencia, hombre y mujer, es la misma, que nuestra trascendencia Dios nos la ha concedido por Él, no mi trascendencia humana, mi trascendencia por Él, y que en lugar de competir, caminemos en unidad. Una mujer que no es casada igual camina en unidad con respecto a lo que hace. Yo creo que es tiempo de vivir el diseño de Dios. Entonces, para mí la reivindicación está en un corazón sano que buscando la unidad enseña la palabra, que buscando la unidad enseña desde una plataforma de un amor no romántico, sino de un amor que se vive, jamás para burlarnos, ni porque las diferencias son lindas. Hombre, la diversidad es tan gloriosa que mira la creación. O sea, yo soy diferente al hombre, sí, y totalmente, y gracias a Dios, por eso nos podemos complementar. Por mi parte. Sí, tal vez. No, yo solo diría dos cosas nomás. Una, que la reivindicación comienza desde nosotras mismas, en valorarnos y vernos como realmente somos, ¿no? Creación y amor de Dios, dignas y aptas para el Señor y para los tiempos que nos han tocado vivir. Diría que haciendo y comenzando con nosotras mismas por una preparación en el cómo leemos la Biblia, y hay que prepararse realmente y adquirir, a veces hay que adquirir incluso hasta herramientas, ¿no? Para leer adecuadamente la palabra y no decir cosas que el texto nunca quiso decir. O el autor original quiso decir. Y lo último que yo diría es rescatando esas claves importantes desde el texto bíblico, como son la justicia, como es la verdad y como es la liberación. Gracias, hermana. David, vamos a estar hasta las 18:45 con preguntas. Todavía tenemos 2 o 3 preguntas más. Con mucho gusto. Sí tenemos todavía. Aunque Dani Díaz estaba hace un momentito con la mano levantada, pero se nos fue. Tenemos aquí una pregunta. Bueno, hay un comentario que hacen, Yadet, si hay Día del Hombre, es el 19 de noviembre. También hay varones que son maltratados emocionalmente y hasta físicamente. Permanecen callados por la vergüenza social. ¿Qué hacer frente al maltrato de estos hombres? ¿Será que el liderazgo de las mujeres está siendo mal interpretado también? Yo creo que cuando el concepto... Gracias. Las dos, ahí se dieron cuenta que las dos hermanas están listas para responder eso, así que las dos van a responder. Empieza tú. Sí, gracias. Bueno, yo comencé porque dieron mi nombrecito, pero sí, me refería a que, aunque y hablé de la mujer y el maltrato y toda la situación social en relación a la mujer, porque es el tema que pues me han dado para abordar en esta tarde, pero es correcto que aunque en menor medida, pero sí, aún en estos tiempos hay hombres que están siendo también violentados. Y yo creo que en ese sentido también se aplicaría exactamente lo mismo que se está hablando en relación a aquellas mujeres que están siendo violentadas. Yo creo que nosotros debemos, en primer lugar,
Yo creo que en primer lugar denunciar. La predicación denuncia lo que es la injusticia, la predicación denuncia todo lo que es pecado. Y eso es pecado, el violentar a alguien, sea físicamente, sea sexualmente, sea psicológicamente. Eso hay que emitir toda una denuncia, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y hablar justamente también, sí, de las buenas nuevas. Segundo, darle el valor que merece cada persona, sea hombre o sea mujer. Yo creo que en la iglesia deben haber grupos y redes de apoyo en relación a estas personas que están sufriendo estos maltratos y estas violencias, sean hombres, sean mujeres o sean niños, porque también tendríamos que hablar de niños, solo que yo estaba en este contexto de la mujer, ¿no? Además de eso, me parece a mí que sí tendríamos nosotros que comenzar como desde nuestras propias casas, comenzar nosotros como mujeres, como madres, como padres, como hombres, desde nuestras propias casas donde se forjan las relaciones, a comenzar a hablar y a fomentar mejores vínculos de amor, vínculos de tolerancia, vínculos de realmente de unidad en la familia, porque la familia, desde los tiempos bíblicos y mucho antes, la familia es importante y es base en nuestra sociedad. Claro que sí. Pero sí, definitivamente hay que pensar ahorita y en estos tiempos que estamos viviendo que tanto hombres como mujeres y niños, incluso ancianos también han sido violentados en este tiempo. Marta Claudia. Hermana Marta Claudia, te queremos escuchar a ti. Gracias. Una de las cosas importantes con respecto a esto es que yo insisto, hay que manejar la enseñanza con sanidad. Y con sanidad me refiero a atrevernos a perdonar. Venimos de una cultura latinoamericana general, aunque yo sea mexicana, pero es una cultura general que por haber estado bajo la conquista, fuimos creados con una mentalidad que el maltrato es permitido. Fuimos creados como que el maltrato es parte de la vida. Y no, ni para hombres, ni para mujeres, ni para viejitos, no. Yo creo que mucho de cuando apareció un profeta, lo primero que denunciaba era la injusticia social. Era lo primero que denunciaba. Después decía que por eso aún Malaquías dice, no quiero tu ofrenda, no me interesa porque mira cómo vives. Entonces tenemos que regresar a nuestra forma de vivir y así como enseño la palabra, tengo también que exponer al perdón. Este no es el diseño de Dios. Nos tocó vivir por cultura, por lo que haya sido, pero eso no significa que yo me levanto y me empodero con un corazón herido, porque ay, Dios tenga misericordia, un líder hombre o mujer que se levante con un corazón herido solo trae muerte, porque la amargura trae la amargura. Entonces yo caminaría trayendo esto y sí, hombres son, y te lo digo honestamente en consejería, hombres, yo he tenido consejerías donde los hombres me han llegado rasguñados, sí, y yo lo primero que le digo es, hay que denunciarlo, no solo como iglesia, tú tienes el derecho legal, 1, 2, a veces la separación terapéutica es necesario, y 3, el hombre a veces necesita perdonar el origen de su casa, el venir de un maltrato, que por eso cree que todo lo puede aceptar, y entonces después de esa sanidad es más fácil crear un nuevo modelo de familia, cuando puedes romper el anterior, pero a través del perdón. Sin el perdón es imposible la restauración del diseño de Dios para la familia, porque nadie somos perfectos. Necesitamos el perdón como estilo de vida. Arrepentimiento y perdón deben ser nuestra base en la vida diaria para vivir un cristianismo práctico. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia. Sí. Chicos, ventilamos las preguntas. Por favor, sí, Dani Díaz está listo para la pregunta que iba a realizar y a la señora Susana Aragón para que lea un mensajito que le mandó el pastor Estuardo, por favor, para que nos ayude con el cierre de la oración después. Dani Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos mis hermanos. Hermanas, qué gusto escucharles, excelente tema. Realmente nosotros habíamos escuchado ya foros atrás que anhelamos ver esta participación que estamos viendo el día de hoy y aplaudo mucho la presencia de hermanas que estén participando el día de hoy.
bueno, yo venía con algunas inquietudes que a lo largo del espacio de preguntas se han venido contestando. Pensaba en el tema del machismo, ¿no? Que alguna vez escuché que el machismo a veces se está enseñando desde, incluso las madres enseñan machismo en su forma de educar en las casas. No, tú no lavas esto porque lo que tiene que lavar es tu hermana y qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y las expositoras ya han venido contestando esta forma de reeducar y estoy muy consciente que la familia ha sido golpeada duramente con muchos conceptos que han venido forjándola, han venido haciendo el concepto de familia trastocado. Y a la larga esto ha dañado lo que es el diseño original. Sin embargo, aplaudo hoy muchos de los consejos e ideas que se están mencionando. Gracias a Dios también hay muchos pastores y lideresas y líderes que tal vez podemos transmitir a nuestras iglesias. Y creo que nosotros ya estando en una etapa adulta, hay cosas como dice Marta Claudia, hay que perdonarlas, hay que perdonarnos, pero también quizás estoy pensando en este momento en las generaciones que vienen, en los niños, en los adolescentes, lo que están aprendiendo. Normalmente pueden aprender mucho de este tipo de cosas, no sé si quizás dentro de nuestras iglesias, o quizás sí, y en verdad sabemos que aprenden mucho desde el ejemplo, y estoy pensando en un modelo de familia, si es que lo existiera, que sea plenamente bueno, pero lamentablemente sabemos que hay muchas cosas que han golpeado a la familia y que los modelos no son buenos. Quizás como líderes lo podríamos enseñar desde las iglesias, en los grupos de jóvenes, en los grupos de niños, que parece algo loco que este tipo de conceptos tengamos que enseñarlos desde allí, pero hay formas de hacerlo. Y pienso también que pudiéramos salir más allá de las cuatro paredes de iglesia, a las escuelas tal vez, a través de incidir en programas de escuela para padres, presentar propuestas en las escuelas o colegios de los hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros miembros de congregación, que digamos, mire, tenemos esta propuesta, queremos dar esta charla que implica sobre conceptos de familia. Y desde allí pudiéramos estar incidiendo también en esa generación que nos está acompañando, que no estén yendo a nuestras iglesias, pero que sí necesitamos incidir en el concepto de familia que están teniendo ahora. Eso era un poco lo que quería aportar. Gracias, Dani. Solo el decirles que acabo de ver un el audio está... Y es muy cierto, mire. Pablito, Pablito, no se te escucha. Dime. Se está entrecortado. La señal no está buena. ¿Perdón? Se escucha entrecortada tu participación. ¿Ya me escuchan ahí? ¿Sigue hablando? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Estaba diciendo que realmente hemos coincidido todos en que juntos, como decía justamente nuestras dos hermanas y Wilson Calvas de unidad. Si es que pensamos por un lado hombres y por otro lado mujeres, no vamos a llegar realmente a esa forma perfecta que nuestro Padre de Jesús nos enseñó. Yo creo que realmente hay tantas cosas que aprender y hay tantas cosas que hay que desaprender. Como decía Dani en su última intervención, yo creo que las generaciones actuales debemos hacer un gran esfuerzo porque una opción. Pablito, no te escuchamos, Pablito. Qué pena, sí. Pablito, si me permiten, hasta que Pablito arregle su señal, tal vez si te acercas un poquito al router, quisiera leer un comentario, bueno, hacer un saludo primero desde Ambato. El pastor Héctor Pérez nos ha mandado un saludo y felicitaciones a las participantes, a las expositoras. Muchas gracias, dice él, el presidente de la Asociación de Pastores de Tungurahua. Muchas gracias, pastor Héctor. También quisiera leer un comentario y una pregunta, pero no sé si tengamos tiempo para responderla, pero me parece muy interesante el desafío que nos deja Sandra González para la confraternidad y para los cuerpos de pastores. Dice, Dios creó al ser humano, hombre y mujer.
Por ello, en la interpretación de las escrituras se debe considerar los aspectos culturales y sociales de los autores bíblicos y el contexto actual de la persona que hace la interpretación para desarrollar una teología bíblica, acorde al tiempo y necesidad actual. Y luego nos deja un desafío, Santa, y dice, ante esto, ¿se dará espacio a una mujer para la dirección del cuerpo de pastores? Y tal vez de la confraternidad también. Así que tal vez el pastor Estuardo al final quisiera contestar esta pregunta. Si es que en algún momento hubiera la oportunidad de que las mujeres o alguna mujer, alguna pastora, alguna lideresa pueda dirigir cuerpo de pastores o la misma confraternidad. Ángeles. David, sí, mira, tenemos también saludos mientras Pablito se reconecta a la Iglesia Alianza República de Quito, el Ministerio de Jefas del Hogar, desde Ambato Alianza Central, el Ministerio con Universitarios de Quito, la Iglesia Capilla del Valle de los Chillos, el Ministerio de Damas, Iglesias Peñas Oref, la Iglesia Redentor desde Esmeraldas, nos acompañan también desde Guayaquil, la Iglesia Sevir, Asamblea de Dios, la Iglesia Verbo desde Loja, la Iglesia Evangélica CCL Ñuqua, Ecuador, la Iglesia Bautista Vida Nueva en Jesucristo de Quito, la Iglesia Verbo de Quito también, la Iglesia Grandes Proezas desde Pinta, nos escuchan desde El Cañar, desde Radio Incapirca y la Iglesia Fraternidad Cristiana. También nos escuchan desde El Triunfo, nos escuchan desde la Iglesia Emanuel desde Vinces, nos están sintonizando también a través desde Vinces, desde la ciudad de Milagro nos acompañan, también desde la Iglesia Evangélico Cuadrangular, también nos acompañan de Baños, de la ciudad de Baños, nos acompañan también de la ciudad de Ambato y de Guayaquil también, así que gracias por estar con nosotros en estos foros. Qué genial, muchas gracias, Ángeles. Gracias a todos quienes se han unido y nos han acompañado en este tiempo que ha sido maravilloso. Hay mucho más que hablar, ¿verdad? Y creo que hoy, desde que empezamos los foros, este es un espacio para el diálogo. Estamos dialogando, conversando y tenemos diferentes expositores, pero también tenemos la participación de pastores y líderes de todo el país que preguntan, que argumentan. Yo solamente quiero terminar hasta que Pablito nos despida también con el pastor Estuardo López. Ya, perfecto. Solo quería recordar el pasaje de Gálatas 3:28. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o son libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Amén. Creo que en la teología inclusivista es la que hoy nos daría fuerza como iglesia para que nuestro impacto sea mucho más fuerte y la presencia de la iglesia y su aporte en la sociedad sea más visible. Pablito. Mira, también nos mandan saludos desde Babahoyo, desde Manta, desde Santo Domingo de los Colorados. Pablito, ¿estás listo? Estoy listo. Sigue, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Saben qué? No sé cuánto se perdió, pero lo único que puedo decirles es que realmente hombres y mujeres debemos hacer una sola unidad para el beneficio de la iglesia. Yo quería agradecer profundamente a nuestras dos hermanas que con tanta energía, con tanta convicción nos han apoyado en este cuarto foro. Decirles que ya está colgado precisamente las exposiciones de ustedes en la página web de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y que les vamos a hacer llegar a todos los participantes que se inscribieron precisamente a través de sus correos electrónicos en la... Parece que otra vez la señal con Pablito. No sé si pasamos con el hermano Estuardo. Pastor Estuardo. Reunión de las iglesias evangélicas. Así que el día lunes, el próximo lunes, queremos invitarles desde ya. Vamos enseguida a poner el link de esta reunión. Hemos tenido en el mejor momento 117 participantes. Hoy seguimos 90 y tantos participantes. Queremos decirles que este esfuerzo es por ustedes y para ustedes. Muchas gracias y bendiciones. Hermano Estuardo, es su tiempo, por favor. Gracias una vez más. Como he dicho también al inicio de este panel, a las dos expositoras
pastoras que les conozco, que sé de la valía de cada una de ellas, que somos amigos como familia directamente de Marta Claudia y su esposo, su querido esposo, sus hijos. Entonces, y también hemos estado juntos con Yadetsi en Guayaquil exponiendo un tema y nos conocemos y creo que qué bueno que el aporte que han hecho cada una de ustedes ha sido de bendición sin duda, crea muchas preguntas y como ya se ha dicho, también tenemos que ir pensando y mejor construyendo esta unidad del pueblo de Dios, como ha dicho muy bien el pastor Wilson Calvas, pero también la diferencia que a veces ha existido por muchas razones entre hombres y mujeres dentro de la iglesia y sabiendo que todas y todos somos muy valiosos delante de la presencia de Dios y tenemos que estar juntos para orar juntos, para servir juntos, para compartir la palabra juntos y todo lo que sea hecho para la honra y la gloria de Dios y también para que el mundo crea que el Señor nos ha enviado precisamente. Y en relación a alguien que preguntaba que si en algún momento habrá la posibilidad de que una mujer sea parte de una directiva o como presidente o presidenta de los cuerpos pastorales o el caso de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, yo quiero decirles para los que no conocen que ya tuvimos una presidenta de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, así que tienen que conocer la historia y quizá conversar con muchos de nosotros, ¿no es cierto? Y si es que, digamos, como nosotros elegimos democráticamente en algún momento, quizá más pronto de lo que nosotros pensamos, la asamblea elige a una mujer como presidenta o presidente, como le llaman muchos, de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, bienvenida, ¿no? Y bienvenido, porque eso es precisamente lo que creemos que también es importante. Así que en la historia de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana ya tuvimos una presidenta y muchos también que han sido parte como presidentes de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, no necesariamente han sido pastores, sino que han habido laicos, empresarios, que han sido presidentes de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Entonces, porque hablar de la unidad es estar juntos precisamente, y no solamente hablamos de los pastores, ¿no es cierto?, de los líderes, sino también de todo el pueblo de Dios. Así que eso también es bueno que ustedes conozcan y escuchen. Sin más, entonces, y yo creo que quizá el hermano Pablo, que es nuestro coordinador del Comité Cristiano, nos diga el tema que posiblemente, si Dios lo permite, vamos a abordar la próxima semana. Y sin más, entonces, antes de despedirnos y escucharle al momento al hermano Pablo Ponce, quisiera que la hermana Susana Aragón, que nos ha estado acompañando en una forma muy fiel, podríamos hablar así, nos dirige en oración dando gracias al Señor precisamente por lo que hemos escuchado y hemos mirado en esta tarde. Por favor. Gracias, hermano Estuardo. Volver simplemente a agradecerles a nuestras dos ponentes y decirles que la próxima semana vamos a tener el tema los protocolos a seguir para la reapertura de los templos y lugares de reunión de las iglesias evangélicas, así que desde ya les invitamos a conectarse a las 5 en punto de la tarde, como todos los días lunes, para que a los hermanos, hermanas, a las congregaciones y a las distintas iglesias puedan estar listos la próxima semana también a seguirnos y el pedirles, por favor, Se volvió a ir Pablito. Sí, ajá, no sé. Pastor Estuardo. Para hacer la oración. Ahí estoy creo. reiniciando el audio, pastor.
Sí, estoy solicitando que la hermana Susana Aragón, ya se ha anunciado el tema, entonces nos despide en oración dando gracias a Dios por lo que hemos escuchado y mirado en esta tarde. Perfecto, ya está Buenas habilitado, noches, siervos y hermana siervas Susana. de Dios. Gracias por esta oportunidad y gracias por permitirme hablar en oración, pidiendo a nuestro Padre del Cielo, que Él es el que pone los tiempos y en sus manos están los tiempos. Y son tiempos perfectos. Felicito a las expositoras de la palabra, muy eficaz, muy fuerte y verdadera, porque está a través de la palabra. Cuando se está guiado por el Espíritu Santo, pues la palabra fluye. Y aquí se ha hablado de muchos temas y muy grandes. Uno de los tantos es de que la unidad. Y Dios ha querido poner eso en los corazones de hombres y mujeres, que cuando sabemos que no hay unidad, no avanza nada. Dios en la unidad se manifiesta. Y en estos tiempos ha permitido y nos ha hecho ver a cada una de las iglesias o de denominaciones cómo hemos estado separados. Y lo que quiere ahora el Señor es que estemos unidos en un solo pensamiento, en un solo corazón, cumpliendo los propósitos para cual Jesucristo vino acá a esta tierra, que es anunciar el evangelio en amor, en unidad, en capacitar a la nueva juventud, como bien, y les felicito nuevamente a Marta Claudia y a Jetsi, al hablar sobre de que aquí no hay separación de hombre-mujer, sino que, y no somos tampoco para competencia. Dijeron algo muy cierto, que aquí es para estar en unidad, para caminar juntos, y así tiene que ir a la iglesia. Pues doy gracias a Dios porque eso ha puesto en los corazones de ustedes, varones y mujeres de Dios, para seguir adelante, y que los puntos que se han estado hablando en estos foros, este es en el primer foro que estoy escuchando, pues que Dios que siga utilizando a los varones y mujeres, pero con un propósito verdadero de poner por obra, poner por práctica, para anunciar y cambiar la mentalidad y poner con otra visión lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en cada una de ellas nos pone esperanza, confianza, motivación en el carácter, en el dominio propio, en el fruto del Espíritu Santo nos dice cómo un hijo de Dios tenemos que ser la luz y la transparencia. Por eso, Padre del Cielo, te clamo, Padre del Cielo, en estos tiempos que nos has permitido estar unidos, unánimes con ese mismo pensamiento. Guarda nuestros corazones, límpianos. Si tú ves que nuestros corazones se han estado convirtiendo en corazones de piedra, acomodados en nuestros sitios donde tú nos has puesto, acomodados o insensibles a la necesidad del prójimo, a la necesidad del mismo hermano que ha estado compartiendo con nosotros muchas veces en las mismas bancas de nuestros templos. Si nuestro corazón de piedra se ha estado haciendo y no nos hemos dado cuenta, cuando hemos estado insensibles a tu llamado, insensibles a que nosotros nos cambiemos y transformemos nuestra mente y nuestro corazón con obras, porque dice, la fe sin obras es muerta, y muchas veces nosotros solamente de palabra lo hemos hecho. Padre, te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a convertir este corazón de piedra que se nos ha estado formando en un corazón de carne, sensibles a tu palabra, sensibles a tu llamado, sensibles al necesitado, pero haciendo con obras. Gracias, Padre, porque en estos tiempos nos estás enseñando qué realmente quieres de tu iglesia y cuáles son tus propósitos para las que nos has llamado aquí a la tierra. Padre, te pido grandes bendiciones para tus hombres y mujeres que tú has elegido para estos tiempos, para que nos inundes el corazón con fuerza, fortaleza, confianza y en el poder de tu palabra, e ir y hacer más obras para tu reino, ir para llevar más almas para tu reino, pero con hechos, con amor, misericordia, perdón, y que la esperanza renueve en nuestros corazones cada día y la confianza plena sea en ti, Señor Jesús. Bendigo, Padre, las vidas de estos varones y mujeres que se han unido unánimes para poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pablito Ponce. Muchas gracias.
Pablito, tal vez algunas palabras finales. De todas maneras, queremos agradecer a todos quienes han permanecido hasta esta hora. Gracias por su colaboración y los seguimos esperando para el próximo lunes 5 de la tarde con el tema los protocolos para la reapertura de las iglesias, que será próximamente. Así es que muchas gracias por acompañarnos, Pablito. ¿Estás por ahí, Pablito? Teléfono. Ahí está, ahí está. El teléfono. Sigue, Pablito. Ahí. Gracias, hermano Estuardo. Gracias a todos los participantes. Sí, parece que estamos con problemas